¿Qué tal, queridos amigos? El 13 de enero de este año, como constaté hace unos días publicando los videos respectivos, el presidente de la República dijo que para el 1 de diciembre ya tendríamos servicios de salud, cito sus palabras, a la altura de los servicios de salud de Dinamarca y Canadá, cuando menos. Ustedes sabrán si dijo o no la verdad. Podrán poner de pretexto a la pandemia, que es la más mal administrada en el mundo, según ha declarado ya la Organización Mundial de la Salud. México es quien tiene la peor administración de la pandemia del coronavirus en el mundo, lo repito, para que no se los olvide. Y desde luego no tenemos los servicios de salud prometidos, al contrario. La merma en cuanto al sector salud, en cuanto a quienes han atendido el famoso COVID-19 o SARS-CoV-2, son los más afectados del mundo en porcentaje. El sector salud en México ha sufrido más bajas que en ninguna otra parte del mundo. Y además, se nos ha mentido de manera grotesca al suponer que los semáforos que se inventó el señor doctor López-Gatell tienen que ver con la disminución o no del coronavirus. Y no es así. No es así. Tienen que ver con la famosa disponibilidad de camas, pero de camas que puede haberlas, pero que no tienen las atenciones necesarias, de camas que puede haberlas, pero sin médicos que atiendan esas camas, o sea, los pacientes que estén en las camas, para decirlo con sintaxis castellana. Y la realidad es que se ha manejado esto de manera política. Allí en Campeche, que es uno de los estados que llegaron al famoso verde, me dicen que de verde no hay nada, que las infecciones siguen siendo muy altas, que las muertes se siguen dando en Campeche, pues como antes de llegar a lo más bajo del semáforo, al semáforo verde, que es como si llegaran al paraíso. Y no ha sido así. Y lo mismo pasa al revés en la Ciudad de México, en donde no se da de alta a la ciudad en el semáforo rojo, que es donde debería estar cuando menos. Yo creo que ya debería estar en el semáforo negro, algo peor que el rojo, por cuestiones políticas, a pesar de que hay más de 20 colonias que no pueden negarse a figurar dentro del semáforo rojo, y así lo hace constar la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, una de las favoritas de Andrés Manuel López Obrador, y que francamente, como científica, debe estar aterrada por mentir tanto todos los días, como López-Gatell. Pues bien, el caso es que no tenemos los servicios de salud prometidos, no se ha mitigado la pandemia como se ha dicho. En los últimos días ha ido aumentando la cifra de infectados y de muertes, como las teníamos en agosto, que es cuando se produjo uno de los grandes picos de la pandemia. Y sigue para arriba, porque todos sabemos que hay que aplicar el factor López-Gatell, 3.8, lo cual nos pondría en un estatus de aproximadamente 350,000, de 350,000 a 400,000 muertos. Esta es la verdad. Yo me pregunto, ¿en qué están pensando los miembros del gobierno, los miembros del gabinete lleno de corruptos, lleno de representantes de los grandes intereses, los grandes empresarios de las grandes fortunas? ¿Qué estarán pensando? ¿Que el pueblo mexicano nunca se va a dar cuenta de este engaño?
cuando es el pueblo mexicano el que está sufriendo todos los días las pérdidas de sus seres queridos por este maldito COVID-19? Que, como pasó con Tlatelolco, nunca se van a dar las cifras reales. Ya no estamos en esa época. Ya hay muchos instrumentos para llegar a tener certeza sobre el número de decesos y de contagios que se dieron. Porque los panegiristas del gobierno aseguran que lo que ocurre es que en todos los hospitales ya a quien se muere de cualquier cosa se le pone el sello de COVID, cuando es exactamente lo contrario. De ahí nació la famosa teoría de la neumonía atípica, que se volvió tan grotesco que prefirieron dejar de hablar del tema, porque era claro y evidente que se trataba de ocultar la realidad sobre los decesos de COVID, como por ejemplo también hay muchas actas de defunción que yo he visto, que yo he tenido en mis manos, que hablan de que es el muerto sospechoso de COVID. Sospechoso nada más, porque no han hecho las pruebas, porque no quieren registrarlas, o porque sencilla y llanamente, por política, están evitando decir la verdad. Por eso en Campeche, en donde el gobernador con licencia, Alito Moreno Cárdenas, es presidente del PRI y es un elemento que necesita tener controladito en su huacal el presidente de la República. Y lo tiene para quizá negociaciones futuras, quizá para evitar que se fragmente la voluntad popular, mientras el priista está haciendo alianzas con el panismo y con el perredismo con rumbo a las elecciones de 2021, porque sabe que en ese mes, a mitad del año próximo, si la pandemia se extiende como muchos temen y la economía se reduce a cenizas, como ya lo pronosticó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, esto significará 2 golpes al hígado de los electores. Y los electores suelen votar con rencor, más que por amor, como ha pretendido hablar el presidente López Obrador. Y entonces las cosas pueden cambiar drásticamente. Porque si Morena, por ejemplo, pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, que es, digamos, algo bastante probable porque ya habrá pasado el estruendo, perdón, de lo que significó el fenómeno López Obrador, entonces la van a cobrar los mexicanos y la van a cobrar con muy alto precio. Y este es el punto que no quieren analizar, porque quieren imponerse a la rectoría del Instituto Nacional Electoral mediante maniobras laterales. Yo he cuestionado mucho al INE y he cuestionado mucho al presidente consejero Lorenzo Córdoba, sobre todo cuando tuvo derrapes racistas y xenófobos que no daban lugar a ningún análisis más que a un rechazo severo a esa actitud. Pero fuera de eso, no podemos olvidar que la rectoría del INE ha sido un factor, entre otros, para que la oposición encabezada por López Obrador ganara la presidencia de la República. Y antes, pues la ganara Calderón, y antes, pues que la ganara el señor Fox. Entonces, el INE no ha sido un instrumento de fraude, sino que ha amortizado en gran parte el fraude electoral, aunque en 2006 el propio presidente entonces del Consejo del INE, Luis Carlos Ugalde, acabó confesando que había sido presionado por Fox
para evitar que llegara López Obrador entonces a la presidencia de la República a favor de Felipe Calderón, cuyo gobierno fue devastador, francamente. Hay todavía quienes lo apoyan porque comparan su administración con las de los demás y creen que sale menos mal parado. Pero hay muchos cadáveres que dicen en su silencio sepulcral, dicen la verdad. Y hay muchos también, muchos intereses que se han ido pudriendo en el camino, que surgieron precisamente en la época de Calderón. Así que nadie puede decir que alguno de los presidentes de la era moderna, de los últimos tiempos, de Díaz Ordaz para acá, puede salvarse históricamente. Creo que México, con sus grandes recursos, ha padecido del mal del virus de la corona. Un virus que atormenta las mentes de los gobernantes y los hace sentir superiores. Autócratas, traicionando muchas veces sus propios ideales de cambio y de redención. Y así comienza el tercer año de Andrés Manuel López Obrador, el más frustrante de todos los que fueron postulados a la presidencia, el que más daño le ha hecho a quienes creyeron en él. Lo siento, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.